y la esterilización. Los ponentes vamos a ser Muriel Sea Chantal, mi persona, Muñoz Valentín y Ordemás Cisneros. Siguiente, por favor. Bueno, en esta primera parte vamos a hablar acerca de las generalidades y dentro de ello vamos a abarcar lo que es el protocolo de actualización de anestésico quirúrgica que se ha dado en esa base de un artículo actual sobre las medidas y precauciones sobre el procedimiento quirúrgico. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del protocolo de actualización vamos a tocar unos 8 puntos importantes. El primero está relacionado con la indicación de los estudios diagnósticos para COVID-19, que en este van a ser dos, como ya sabemos. El PCR de 72 horas previas a la cirugía y en caso este no se pueda dar, pues vamos a proceder a pedir un test de antígeno para COVID-19 antes de entrar a la sala quirúrgica. Em, También uno de los ítems es que tenemos que realizar la encuesta epidemiológica en el cual vamos a consultar al paciente acerca de el periodo de incubación, la transmisibilidad, el contacto cercano o si es caso sospechoso o confirmado de COVID. Entonces, dentro de esto vamos a también ver qué medidas hay dirigidas directamente al control de los pacientes, así como también al control de los trabajadores, el control que se hace diariamente, qué tipo de manejo se realiza en... Perdón, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Ok, es que se me fue la red. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver cuáles fueron las consideraciones anestésicas en los pacientes que eran negativos o positivos a COVID y las medidas que se toman antes de la emergencia quirúrgica, así como también la limpieza del quirófano post la intervención. Siguiente, por favor. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cuáles fueron las medidas dirigidas hacia el control de los pacientes. En esta vamos a ver que el manejo se hacía de acuerdo a qué tipo de cirugía era la que se procedía a efectuar. En caso de una cirugía electiva ambulatoria, que es que cuando se tiene más de 72 horas para poder evaluar, vamos a utilizar lo que es la encuesta epidemiológica, es decir, en esto vamos a ver cuáles son los pacientes que son sospechosos o que están confirmados o no confirmados de tener COVID. En caso de los sospechosos o confirmados, se niega la intervención. Y en caso de los que son no sospechosos ni confirmados, en el día de la cirugía se les van a proceder a hacer lo que es la evaluación del PCR y si este sale negativo, se le da la intervención quirúrgica, pero si que se da su positivo, vamos a proceder a suspender la intervención. En caso de la cirugía electiva del paciente hospitalizado, como sabemos, este es cuando se hace la evaluación durante las 72 horas previas. En esta, lo que vamos a utilizar va a ser primero, evaluar si es que hay una PCR negativa o si es que no hay PCR. Si es que esta es negativa, se da la intervención quirúrgica. Pero si es que este no tiene PCR, vamos a proceder a hacer la encuesta epidemiológica y también el test de antígeno. Y si este sale negativo o positivo, va a determinar si es que vamos a suspender o realizar la intervención, que vamos a proceder solamente si es que el test ha sido negativo. En cuanto a la cirugía urgente, que es cuando son 25 horas posteriores al diagnóstico, se le va a realizar lo que es el test y este va a ser positivo o negativo. Como sabemos aquí, solamente vamos a utilizar el test y si es negativo se procede a hacer la intervención. Mientras, si es que es una cirugía de emergencia, aquí necesita una actuación inmediata, así que lo que se va a proceder a hacer es una intervención directamente ya quirúrgica en el cual ya dentro de la recuperación posanestésica vamos a realizar lo que es el test del antígeno en aquellos pacientes que no hayan tenido por el tiempo los estudios previos. Entonces, si dentro de esta evaluación vemos que el test sale positivo, se le va a trasladar hacia un cubículo aislado en la unidad de cuidados intensivos, en UCI. Para con esto, ya con esta confirmación, realizar la higienización del quirófano y hacer un informe y tomar las medidas respectivas. Siguiente, por favor. En cuanto a las
Medidas de control de los trabajadores. En esta vamos a mencionar, pues, primero, evitar la exposición, es decir, que vamos a tener una consideración de riesgo en función a las características del personal, ya sea esta por su edad, por su estado biológico, si ha tenido patologías previas, medicaciones o trastornos inmunitarios. Y también se va a priorizar que todo este personal tenga una adecuada capacitación. Es decir, que tengas suficiente información sobre la modalidad de contagio y todo ello. En este punto también se ha implementado lo que son 2 equipos de trabajo independiente. ¿A qué se refiere esto? A que van a haber 2 equipos en sí, que no van a tener contacto entre ellos, de manera que si es que se da una infección en un grupo, el otro grupo puede suplir la actividad quirúrgica. Y mientras no haya, pues, este procedimiento de infección, estos equipos se van a estar alternando en lo que son de semana a semana. Pues otro punto relevante, el que ya conocemos, que son las medidas de protección adecuadas, en el cual se debe seguir las normas establecidas en cuanto a su colocación y su retirada. Como hemos visto, los implementos son los que podemos ver en la imagen, en el perfil superior derecho, y son todos los que están enumerados en la lista. En cuanto al siguiente punto, se refiere a la restricción del personal infectado, pues en esto todo aquel personal que ya ha sido confirmado pues que está con la infección de COVID, se le va a suspender la actividad hasta que pueda tener el alta. En cuanto a las medidas de higiene personal, pues estas también deben ser de vital importancia. En primer lugar, podemos mencionar de que se debe hacer una asepsia una limpieza de los zapatos antes de ponerse el primer par de botas, que esto se puede hacer con soluciones cloradas. También debe haber un lavado frecuente de las manos con agua y jabón. Esto, como sabemos, debe ser de un mínimo de de 40 a 60 segundos. Y luego, pues, proceder a también utilizar lo que es la solución alcohólica. También se debe hacer lo que es el lavado de guantes con solución hidroalcohólica tras cada contacto que se haya visto con el paciente, y las uñas, como siempre, deben llevarse cortas y bien cuidadas, así como el cabello debe ser recogido y cubierto con un gorro quirúrgico. En cuanto a otros materiales, pues los importantes, el estetoscopio, también tienen que ser limpiados de preferencia con alcohol al 76% o meliceptol. Y esto igualmente después de que se haya dado el contacto con cada paciente. Siguiente, por favor. En cuanto a las medidas organizativas de control diario, en cuanto al traslado del paciente y su desinfección, esta se da por el camillero de la unidad quirúrgica, y este va a ser el responsable de limpiar cada camilla con hipoclorito al 0,5% entre el tránsito de un paciente a otro. Es importante también acá la señalización de accesos permitidos del quirófano. Es decir, que debe haber la alerta de prohibición y que solamente haya acceso del personal que sea imprescindible. Las puertas aquí también se deben mantener cerradas y se debe designar una única zona de entrada y salida, tanto para el personal como para los materiales, que deben ser separados para evitar la contaminación. Em, También, como sabemos, la historia clínica es algo muy importante, y en este contexto se ha visto que la limpieza de esta se va a hacer en sala preoperatoria y va a ser encargada por la enfermera que recibe al paciente, la cual va a limpiar esta superficie con una solución alcohólica al 76%, ya sea con solución alcohólica o un meliceptol. En cuanto a la entrevista y el examen físico del anestesiólogo, pues la anamnesis debe ser concisa y clara, y la exploración de examen físico debe seguir las pautas habituales en su orden. Em, Acá también otro punto importante es el cubrimiento oportuno de las máquinas, dado que se debe cubrir la máquina de anestesia y también el monitor de las constantes con fundas plásticas o paños quirúrgicos, para poder evitar pues con esto el contacto directo con la superficie. Y al concluir la jornada, pues se debe hacer la limpieza exhaustiva para poder limpiar todas las superficies, tanto si sean las mesas, las sillas, las computadoras, los cables o todo aquello que se haya utilizado. Se debe evitar el uso de los teléfonos móviles, y si es necesario se debe utilizar un accesorio para las manos y no se debe intercambiar los bolígrafos. Siguiente, por favor.
Em, bueno, en cuanto a las consideraciones anestésicas para todos los pacientes negativos o positivos de COVID, en esta el anestesiólogo pues primero debe protegerse con los medios de protección estándares y tiene que usar su propio equipo de protección personal. Y va a priorizar la realización de la anestesia neuroaxial y regional con oxigenoterapia a través de las cánulas o tenedores nasales. Y esta se debe mantener por encima con lo que son las mascarillas sanitarias para poder con esto disminuir el riesgo de la producción de aerosoles. Y en cuanto a las consideraciones para la anestesia general orotraqueal, en cuanto a la medicación intraoperatoria, esta se debe realizar con ondansetron de 8 miligramos intravenosa, atropina 0,5 miligramos intravenosa, hidrocortisona por 100 miligramos intravenosa y midazolam de 2 miligramos intravenoso. Y en la inducción a la anestesia, si es que el potasio se encuentra estable, vamos a hacer una inducción en secuencia rápida con succinilcolina. Y si es que se presenta la hiperpotasemia, utilizamos besilato de atracurio, que estos van a efectuar como relajantes musculares. Y en cuanto a al mantenimiento de la anestesia, se debe hacer una anestesia intravenosa total y estos anestésicos van a ser oportunos de acuerdo a las enfermedades concurrentes y las manifestaciones clínicas que haya presentado el paciente. En este punto no se recomienda el empleo de los anestésicos inhalatorios porque estos pueden afectar a lo que son la fisiología pulmonar. Tanto desde las fuerzas que controlan la ventilación y el flujo pulmonar hasta lo que puede llegar a ser la tensión superficial, la secreción de moco, el tono mismo del músculo liso de la vía respiratoria y las respuestas inflamatorias pulmonares. Es así que para poder evitar las complicaciones como puede ser un broncoespasmo, se las evita incluso si existiera una ausencia de la enfermedad respiratoria. En cuanto a las consideraciones que se debe dar, a ver, perdón, ¿se me escucha? Sí. Sí, se te escucha bien, ¿no? Pero te estás yendo del tema en sí. O sea, el tema es bastante completo, entonces está bien, pero lo que tenemos que enfocarnos más es en la parte, como dice, desinfección y esterilización. Pero no, está bien, continúa, se te escucha bien. Ok, doctor, lo que pasa es que mi red a cada rato me da señales de que se está yendo. No, 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 Bueno, no, tranquila, dale nomás. Dale, dale. ok. Entonces, hablando acerca del procedimiento de la intubación endotraqueal, esta debería ser realizado por el personal que esté más calificado, más experimentado. En este punto, el anestesiólogo va a colocarse doble par de guantes y va a administrar lo que es lidocaína al 2% al 0,5 miligramos por kilogramo por vía intravenosa y va a esperar hasta que se obtenga la relajación muscular adecuada, esto para poder evitar las contracciones y la tos. Luego va a utilizar lo que es el laringoscopio de fibra óptica convencional y luego utilizará el tubo endotraqueal, que debe estar pinzado en el momento de su colocación en la tráquea, y va a aplicarle en el extremo distal lo que es la lidocaína al 10%. Y al finalizar se debe embolsar el laringoscopio y colocarlo en el área de traslado para poder así realizar su limpieza y desinfección. Siguiente, por favor. Bueno, aquí como les venía explicando, al finalizar se debe realizar este procedimiento. Y pues después de haber tenido todas esas consideraciones, va a efectuar la limpieza de las manos enguantadas con solución hidroalcohólica para luego colocarse un nuevo guante y poder seguir realizando sus labores. Siguiente, por favor. Entonces, en lo que se refiere a otro punto importante, es que se va a utilizar un filtro hidrofóbico de alta eficiencia entre la mascarilla y el sistema de ventilación. Y en lo que es la intubación nasotraqueal, esta se debe realizar solamente si es imprescindible. Y si es que se realiza, se va a aplicar lo que es lidocaína al 10% en forma de gotas nasales y en orofaringe, perdón. Pero esta no debería atomizarse ni tampoco se debería
administrarse anestesia translaríngea. Y otro punto aquí importante que vamos a tocar va a ser el conocimiento del riesgo de la transmisión vírica de los procedimientos, que esto debe ser de conocimiento de todos los anestésicos que realicen el procedimiento de intervención de vía aérea. Siguiente, por favor. Y en estos vamos a describir lo que son los procedimientos de alto riesgo y los de bajo riesgo. Dentro del bajo riesgo está la colocación de la cánula de Weigel, la colocación de la mascarilla facial con oxigenoterapia con filtro respiratorio, la compresión torácica, desfibrilación cardioversión, colocación de marcapaso transcutáneo, inserción de la vía venosa arterial y también la administración de fármacos fluidos intravenosos. Y dentro de los procedimientos de riesgo alto está realizar una aerosolterapia, una nebulización, colocar las gafas nasales de alto flujo, la ventilación manual con mascarilla, la ventilación no invasiva, la intubación orotraqueal, la traqueostomía quirúrgica percutánea, la broncoscopía, gastroscopía, la aspiración de secreciones y la resucitación cardiopulmonar. Siguiente, por favor. Entonces, pasando a otro punto a lo que son las medidas antes de la emergencia quirúrgica del paciente sospechoso o confirmado de COVID. En esto, pues, como recalcamos, es que en la sala se debe limitar al máximo el personal y los materiales, es decir, que se debe retirar todo aquel material que no sea prescindible y se debe dejar en la mesa solamente los medicamentos y los materiales que se van a utilizar en el procedimiento. Y aquí un punto que han agregado es el designar el quirófano más lejano, esto para poder alejar y poder controlar el grado de contaminación de la sala. En cuanto a la valoración de la extubación, pues decir si un paciente debe ser extubado es si cumple o no con los criterios tanto clínicos, espirométricos y gasométricos. Y en caso si haya la orden de la extubación, se debe administrar lidocaína al 2%, al 0.5 miligramos por kilogramo por vía intravenosa, para poder así pues, reducir la probabilidad de la tos tras la extubación. Así como también en la lidocaína se podrían usar otros fármacos, que podría ser la dexmedetomidina y el remifentanilo. Y pues tras haber hecho la extubación, debemos determinar si es preciso o no administrar oxigenoterapia por un corto de tiempo o si se debe utilizar una máscara o tenedor nasal. Y tras esto, pues se debe evaluar también dirigir directamente al paciente a la unidad de UCI. Siguiente, por favor. Perdón. ¿Puedes retroceder? Sí, y me había olvidado el octavo punto, que se refiere a la limpieza del quirófano, que ya son medidas generales, en el cual se debe desechar todos los materiales que sean fungibles de la ventilación en el contenedor específico de clase 3, que es para biosanitarios especiales, como son los circuitos, la trampa de agua, la calzadada, el filtro, las mascarillas, las cánulas y también los tubos endotraqueales. Se debe aislar también el material de vía aérea que no es desechable. Esto puede ser como la espátula del laringoscopio o el conductor metálico, que estos se deben aislar en una bolsa de plástico para poder así realizar la desinfección y su esterilización. También se debe hacer una limpieza exhaustiva del quirófano con hipoclorito sódico al 1%. Esto incluye descontaminar pues todas las superficies, como pues de las pantallas, los cables, los monitores que se hayan utilizado. Y se debe seleccionar al personal que va a hacer la limpieza de la desinfección y la esterilización. Y al último se debe hacer un reporte del caso al Departamento de Higiene y Epidemiología para poder hacer el seguimiento del paciente y del personal. Y pues al utilizar en las superficies contaminadas, nosotros el hipoclorito sódico al 1%, va a producir una inactivación del virus por unos 5 minutos de exposición, y después de esto el quirófano debe estar cerrado por un tiempo mínimo de 1 hora. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ok, muy bien, Charlotte, ¿verdad? Chantal, doctor. Chantal. Ok, Chantal, te has ido, pero parece ponencia de R1 de anestesia. Ya, bacán.
Ya, entonces rápidamente comenzamos con la segunda parte, ¿ya? Si no, las observaciones al respecto. Es bueno, este, saber todo lo que conlleva, porque la primera parte, si bien es cierto, se alejó un poquito del tema, pero es importante ya que estamos viviendo, aún estamos con el tema del COVID, ¿no? Entonces los protocolos que muy bien has mencionado están dirigidos para justo evitar la infección del personal. Actualmente, tanto acá en el hospital como en la práctica privada, los pacientes ingresan con un examen de antígeno. Y de dar positivo, igual se va para una zona especial para COVID. En la última semana, al menos en mis guardias, no han habido casos positivos que han ingresado a COVID. Sin embargo, el mes pasado, no, miento, en diciembre no fue, en noviembre sí hubieron varios casos, el cual se tuvo que ingresar a una sala especial que tenemos acá en el hospital para el tipo de manejo de estos pacientes. Entonces, seguimos con Heidi. A ver, espérate. Sí, doctor. Hola Buenas Heidi, tardes. ¿cómo estás? Entonces, Ah, rápidamente con tu tema. muy Acuérdense bien. que, recuerden que estamos ajustados, ¿ah? Ya vamos. El caso clínico es bastante importante. Y como ya lo han revisado, ya necesito que la participación de todos, ¿ok? Vamos, continuamos. Está bien, doctor. Bueno, continuando en esta sección, lo que vamos a denotar es más que todo lo que es respecto a la desinfección. Primero con la definición, cabe resaltar que la desinfección es un proceso que donde vamos a optar por componentes o se utiliza componentes tanto físicos como químicos. La característica de estas es que trata de eliminar la mayoría de microorganismos, inclusive también el virus, un tipo de virus, pero cuando hablamos de formas esporuladas, que son una manera de protección o de generar mayor resistencia ante cuando se llega a combatir, entonces en este caso no se llega a dar. Es por eso que uno de los niveles que les voy a mencionar tiende a estar relacionado mucho con ese que es el proceso de esterilización, que lo va a mencionar mi compañera. Entonces, en esta parte, en el proceso de desinfección, es importante tomar en cuenta ciertos factores. Siguiente, por favor. Estos factores son aquellos que van a afectar la efectividad del mismo proceso. Uno de ellos viene a ser la cantidad, también el tipo o el mecanismo, inclusive la ubicación de los microorganismos. El otro punto es la resistencia, como bien lo mencioné, que uno de ellos está relacionado a, por ejemplo, a lo que es su componente espora, disculpe, de forma de esporas. Entonces, esto hace que sean o no sean adecuados para poder ser eliminados, ¿no? El otro es la concentración de los agentes, que es variable dependiendo del tipo de desinfectante que se llega a utilizar, y los factores físicos y químicos. Por ejemplo, existen casos donde hay microorganismos que se pueden alterar con una temperatura muy alta, otros con una temperatura ambiente, a diferencia también de lo que es relacionado al pH. En las materias orgánicas existen algunos que al tener contacto con desinfectantes no generan un tipo de reacción. Por ejemplo, puede ser los fluidos, o sea, la sangre, por ejemplo, los relacionados a la parte de los vómitos o en general. Entonces, el otro punto es la duración de la exposición también. Existen casos, por ejemplo, con lo que es lo del nivel tipo de bajo nivel en este caso, las exposiciones son cortas. Es por ello que también se los cataloga dentro de este nivel. Y el otro es la presencia de materiales extracelulares. Esto hace que conjuntamente hace que varios tipos de microorganismos se unan y forman un tipo de masa y eso va a ser dificultoso. Es por eso que al aplicarlos vamos a disminuir esa aglomeración. Siguiente, por favor.
Para ello, como mencioné, se basa en métodos tanto físicos como químicos. Dentro de los físicos tenemos la pasteurización, el hervido y los desinfectadores de agua y los rayos ultravioleta. Cabe resaltar que dentro de la pasteurización y hervido no son, bueno, como tengo entendido, no son muy utilizados en lo que es la parte hospitalaria, más que todo utilizados en lo que es la parte alimentaria. En lo que respecta a la parte química, que son muy utilizados tanto a nivel hospitalario, tenemos por ejemplo, tenemos el glutaraldehído, el formaldehído, el peróxido de hidrógeno, que son que los que, como ven acá, están más resaltados porque son uno de los componentes que más se utiliza en esta etapa. El otro son el ácido peracético, los fenólicos y los amonios cuaternarios, que ya les voy a mencionar más adelante cuáles son sus características y por qué en algún momento uno de ellos que pertenece a su grupo no fue considerado. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos los niveles de desinfección. Estos también están basados de acuerdo a la categorización de los tipos de artículos que se van a llegar a desinfectar. O sea, existen procesos donde sí son adecuados para ciertos artículos que pueden ser críticos, semicríticos o los no críticos. Entonces, en este caso de niveles de desinfección, tenemos el nivel bajo, el nivel intermedio y el nivel alto. De todos ellos, el que tiene mayor importancia es el nivel de desinfección alto, porque indican por definición que incluso puede llegar a actuar sobre algunas esporas bacterianas. Básicamente, les produce como una alteración a nivel químico, disculpe, a nivel biológico. Entonces, eso hace que conjuntamente con la esterilización los puede eliminar. Por eso es importante recordar que para hacer una desinfección se requiere de una adecuada limpieza. Continuamente es un proceso. Una limpieza adecuada genera una desinfección adecuada y esto de la desinfección genera una esterilización adecuada. Entonces, dentro del bajo son aquellos que actúan de un tiempo razonable, lo hace decir, son de las formas más rápidas, pero no destruyen ni esporas, en este caso, por ejemplo, ni micobacterios, ningún tipo de virus, a diferencia de la intermedia, que puede llegar a destruir a lo que es el Mycobacterium tuberculosis, los hongos y los virus no lipídicos. Y el alto, como le mencioné, que sí tiende a dar una de las formas, de formas de las esporas. Siguiente, por favor. Bueno, en el nivel alto tenemos a lo que es el óxido de etileno, el glutaraldehído, el formaldehído y el peróxido de hidrógeno. Dentro de este nivel, para sustentar todo, es que estos van a alterar a nivel proteico, o sea, a nivel enzimático. De lo que va a generar es que hay una alteración a nivel del ADN o del o del ARN y eso va a generar que este tipo de microorganismos o virus sea alterado, ¿no? Entonces sea más susceptible. En este caso, por ejemplo, tenemos el óxido de etileno, que como ya bien mencioné, actúa a nivel de los ácidos nucleicos. Aparte, lo usamos más que todo para en esterilización o en instrumentos que son termolábiles o en tubulares de polietileno como el catéter, las sondas y también en equipos electrónicos o médico-quirúrgicos, más que todos los que van a recién indumentario. Y en lo que es la parte por el peróxido de hidrógeno, que es uno de los importantes también componentes, es que esto se utiliza más que todo como más que todo dentro de la forma, si es líquida o en forma de, de jabón, se podría decir, se utiliza más que todo para los dispositivos también médicos quirúrgicos. Bueno, tenemos a lo que es el glutaraldehído, que también tiene una función esporicida de promedio de 6 a 10 horas, pero es importante recordar que es el desinfectante más utilizado para esterilizar equipos de endoscopia. Y el formaldehído, disculpe, que se utiliza más que todo, se puede utilizar en forma gaseosa o en forma líquida, pero en este caso la forma gaseosa tiende a generar ciertas alteraciones. Por eso es que en este caso no es muy utilizado en lo que es la parte dentro hospitalaria, pero sí como saben, su uso es más que todo para conservar tejidos frescos. Siguiente, por favor. En el nivel intermedio tenemos los clorados, los iodados, la clorexidina y los fenólicos. Dentro de este nivel, los que hay que tomar en cuenta es la clorexidina y los iodados.
La clorhexidina de mayor importancia es que esta se encuentra dentro de los antisépticos más utilizados a nivel hospitalario. Ahora, cuando hablo de antisépticos, lo cual le diferencia de definición por ser un desinfectante, es que esta sí se puede utilizar en lo que es a nivel de la piel o mucosas, pero a diferencia de desinfectante, que es más que todo sobre un objeto inerte. Entonces, en este caso, la clorhexidina también tiene un amplio, o sea, tiene un combate a un amplio espectro bacteriano que puede abarcar tanto bacterias gram positivas como gram negativas, aparte los hongos, levaduras y un bacteriostático porque va a detener de alguna manera el crecimiento, ¿no? Pero como bien indiqué, tanto el nivel bajo como el nivel intermedio no llegan a combatir no llegan a combatir a las esporas o las. En lo que es la parte iodada, bueno, son desinfectantes, pero más que todo también actúan como antisépticos. Esto lo utilizamos en las fases preoperatorias, por ejemplo, como antisepsia para manos, quirúrgica de manos. Además, lo podemos usar en lo que es cuando se llega a aplicar una inyección o intrafusiones, o desinfectante se utiliza también como función para la utilización o desinfectar los termómetros, las ampollas de dosis múltiples. Siguiente, por favor. Y bueno, acá en el nivel bajo tenemos el amonio cuaternario y los mercuriales. Bueno, dentro de el que más que todo se podría decir que aún se podría utilizar es el amonio cuaternario porque los mercuriales fueron retirados, ya que debido a que aumentaba más que todo la resistencia de los ciertos microorganismos y aparte porque presentaba efectos tóxicos a nivel de los tejidos, ¿no? Dentro del amonio cuaternario, en este caso, también tiene un efecto más que todo fundamentalmente a nivel de las bacterias gram positivas y sobre la desinfección de, por ejemplo, de los artículos, disculpe, de los artículos no críticos y de la desinfección también ambiental doméstica, que es pues, el piso o inclusive también a nivel del baño, ¿no? Pero en la parte quirúrgica no es tanto utilizada a diferencia de la parte del nivel alto. Siguiente, por favor. Bueno, para resumir todo lo que es la desinfección, como mencioné, existen al final 3 niveles, de los cuales el de mayor importancia o, bueno, el de mayor relevancia para esta parte sería el nivel alto, que está acompañado con lo que es conjuntamente la esterilización, pero para ello, como dije, requiere primero una limpieza adecuada y luego una desinfección y por último una esterilización también adecuada. Sigue ese proceso, porque si no hay una limpieza adecuada, no genera una buena desinfección. Eso sería todo, doctor, por mi parte. Muy bien, Heidi, te felicito. Muy, muy concreta, directa y sobre todo ordenada tu presentación. Solo para hacer una observación, aunque les parezca mentira, y tengo que ser honesto en este punto, el amonio cuaternario, si bien es cierto, está considerado como baja desinfección, es el más usado actualmente en sala de operaciones. La luz ultravioleta prácticamente está en desuso. Y en cuanto a la desinfección en sala de operaciones, eh, usan el peróxido de hidrógeno. ¿De acuerdo? Como bien lo dijiste. La clorhexidina en la actualidad es la sustancia de mayor uso para tanto del lavado prequirúrgico del paciente como el lavado quirúrgico del cirujano. Lo que varía es en la concentración. Viene el 2 y el 4%. ¿De acuerdo? Muy bien, Heidi. Entonces continuamos con Josephine. Sí, doctor, buenas tardes. Hola, ¿Josephine o Jocelyn? Ah, Josephine. Josephine. Oh, Josefina, qué lindo. Listo, dale, dale. Sí, doctor. Buenas tardes con todos. Continuando, vamos a hablar ahora acerca del punto de la esterilización. En cuanto a la esterilización, tenemos que recordar que va a ser un proceso en donde se van a eliminar microorganismos que van a presentar los materiales que han sido utilizados en un paciente. Ahora, ¿qué se va a diferenciar cómo así se diferencia de la desinfección? Porque en la esterilización lo que también vamos a incluir es la eliminación de las esporas bacterianas, que en la desinfección, como ya lo mencionó mi compañera, no ocurría ello, ¿no? Y tenemos que recordar que este proceso se va a realizar con mucha seguridad y con letalidad para el caso de los microorganismos.
Este proceso para esterilizar todos los objetos utilizados, vamos a emplear dos métodos diferentes, métodos físicos y métodos químicos. En cuanto a los métodos físicos, vamos a ver que se van a emplear medidas, como su mismo nombre lo dice, físicas, como la temperatura que ya vamos a mencionar para conseguir la esterilización y también la desinfección. Y en cuanto a los métodos químicos, se van a utilizar una serie de sustancias que van a realizar una serie de reacciones químicas que van a terminar dañando los componentes internos de los microorganismos y eliminándolos. Algunos de los métodos utilizados en esta parte de la esterilización, primero tenemos la esterilización por vapor. En esta esterilización por vapor podemos nombrar a los dos tipos, ¿no? El calor seco y el calor húmedo. En cuanto al calor seco, vamos a ver que se va a dar mediante aire caliente y un ejemplo de ello son las estufas de Pau-Pinel que los estamos viendo al lado izquierdo. Estas estufas no van a precisar periodos largos de exposición, son de corta duración. Un inconveniente que tiene es que puede producir la oxidación del material, sobre todo metálico. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Que es uno de los principales motivos por los que mayormente este calor seco va a estar en desuso en la actualidad. Lo que tenemos ahora es el calor húmedo. Esto se va a dar por medio de autoclaves que podemos ver en la imagen en el lado derecho. Aquí, ¿qué se va a dar? En el autoclave se va a utilizar también un vapor, el vapor de agua, que se va a dar entre los 121 y 132 grados. El problema con este tipo de instrumentos es que no vamos a poder esterilizar aquellos materiales que sean termosensibles. Entonces, nos restringe bastante la esterilización de estos productos. Cabe resaltar también que en esta esterilización por vapor en general, si vamos a ponerlos a 121 grados, debemos dejarlos por unos 15 minutos aproximadamente, y si es de 132 o 134 como máximo, los vamos a dejar por un promedio de 3 minutos. ¿Ello para qué? Para que ocurra una desnaturalización y también una coagulación de enzimas y proteínas de los microorganismos. Y como ya mencioné, no se pueden usar en materiales termosensibles, por lo que mayormente se terminan utilizando para la esterilización de los laringoscopios, que son de acero inoxidable. Otros elementos que tenemos, como ya bien lo mencionó mi compañera, es el glutaraldehído, que lo podemos encontrar a soluciones del 2%, y lo vamos a utilizar durante unos 20 minutos. Este va a tener un amplio espectro y vamos a ver que este glutaraldehído puede ocasionar diversos problemas respiratorios, además de tener un efecto coagulante en la sangre. Por ello, el personal que está destinado a esterilizar todos estos artefactos debe tener bastante cuidado al momento de manipular este líquido. Con este glutaraldehído, lo que nosotros podemos esterilizar mayormente son los citoscopios y también los broncoscopios. En cuanto a la radiación ultravioleta, como bien lo mencionó el doctor, está mayormente en desuso. Se empleaba una longitud de onda entre 240 a 280 nanómetros, y esto mayormente servía para ocasionar una lisis en el ácido nucleico microbiano y así poder realizar este proceso de esterilización. Otro método utilizado es el gas de óxido de etileno. Este se va a utilizar entre 450 a 1200 miligramos por litro a 37 o 63 grados centígrados durante 1 o 6 horas. Este gas de óxido de etileno va a realizar un proceso de alquilación en los microorganismos, produciendo así la esterilización. Eh, el gas dióxido de etileno sí se puede usar en materiales termolábiles, lo que le da un mayor uso a diferencia de los procesos físicos que habíamos mencionado. El problema con este gas de etileno es que puede ser carcinogénico y es muy tóxico. Entonces también habría que tener bastante cuidado al momento de realizar esterilización con este componente.
Otro usado es el vapor de peróxido de hidrógeno y también el plasma. Estos se van a usar en 6 miligramos por litro a 37 o 44 grados centígrados por unos 75 minutos aproximadamente. ¿Y cómo va a actuar este vapor de peróxido de hidrógeno? Por medio del hidroxilo y del hidroxiperoxilo van a realizar este proceso de esterilización. Ellos se pueden utilizar en equipos e instrumentos que son sensibles al calor. El problema de ellos es que tienen un alto costo y que en algunas ocasiones no se puede esterilizar de una manera tan profunda porque se llegan a condensar en la superficie y además que no llega a funcionar en presencia de humedad, de celulosas o también si es que encontrara fibras de algodón. No tiene ningún efecto en ellos. Por eso estos se tienen que usar, lo tienen que emplear personal especializado que sepa exactamente cómo realizar este proceso. Luego mencionamos a los compuestos cuaternarios de amonio, que también ya lo mencionó mi compañera, solamente que hay que resaltar, ¿no? Estos tienen dos funciones, ser esporostáticos y ser microbiocidas. Los esporostáticos se logran a bajas concentraciones, entre 0,5 a 5 miligramos por litro, mientras que su efecto microbiocida se logra a altas concentraciones, ¿no? Entre 10 a 50 miligramos por litro. Estos de aquí, ¿qué van a generar? Van a generar una absorción, penetración y destrucción de la membrana citoplasmática de los microorganismos, así como también una lisis de la pared celular y una degradación de proteínas y ácidos nucleicos. Van a funcionar sobre todo en bacterias y en virus sobre todo virus envueltos como el VIH y el virus de la hepatitis B. Estos compuestos cuaternarios de amonio se utilizan bastante en la actualidad y hay 7 generaciones, donde la primera generación que tenemos es el cloruro de benzalconio. Este tiene una baja estabilidad y tiene una muy baja acción en cuanto a la esterilización, así que no es tan utilizado. Luego tenemos en la segunda generación el cloruro de etilbencilo. Este no se utiliza actualmente aquí en el país. El tercero es el cloruro de benzalconio junto con el cloruro de etilbencilo y se puede emplear a veces como si fuera de primera generación, ya que tiene un amplio espectro desinfectante y también esterilizante. Luego tenemos los de cuarta, quinta generación, que al igual, ¿no? Van a tener una alta tolerancia al agua dura, producen una baja espuma, su actividad es a nivel de los gérmenes, ¿no? Cuarta y quinta generación vienen a ser germicidas, y los de sexta y séptima generación, que se les conoce como de última generación, ¿no? En sexta generación tenemos al cloruro de didecil dimetilamonio más algunos excipientes que se les pueden utilizar. Y en séptima generación están los biscompuestos de amonio cuaternario con los compuestos de amonio cuaternario poliméricos. Son muy eficaces, muy efectivos a concentraciones bajas, ambos desde el 1%, y se van a emplear o se suelen emplear estos de última generación durante unos 30 segundos y luego queda la superficie esterilizada. Tenemos también el uso del ácido peracético, que también ya lo había mencionado mi compañera. Se emplea en soluciones del 0,2% al 0,35% en materiales que se puedan sumergir, no en cualquier material. Uno de los beneficios es que emplea bajas temperaturas, así que se puede utilizar en materiales termosensibles, tiene ciclos rápidos y ¿cómo va a actuar? Va a actuar ocasionando la desnaturalización de proteínas, alterando la permeabilidad de la pared celular, oxida los enlaces sulfídricos y sulfurosos en las proteínas y enzimas de los microorganismos.
¿En qué va a actuar? Este ácido peracético actúa mayormente en bacterias, esporas bacterianas, hongos y algunos virus como los polivirus, rotavirus, el virus de la hepatitis B e incluso en el virus del VIH. Y eso sería todo entonces por la exposición, doctor. Gracias. Ay, chicos, disculpen, sino que tuve una llamada que urgente. Ok, para agregar, en cuanto, Dios mío, el proceso de esterilización. Bueno, pero, o sea, ¿hay alguna pregunta, algún aporte? Hola. Doctor, una consulta. ¿El amono cuaternario puede actuar en caso de la bacteria tuberculosa? Esa es una pregunta que sabe la respuesta o no sabe la respuesta. No, o sea, A ver, ¿qué sabes al respecto? bueno, lo que leí que solamente es un fungicida o actúa netamente a nivel de bacterias y virus, ¿no? Pero no actúa a nivel de... Por eso solamente se usa en sala. Ese es un líquido que tiene una especie de vaporizador, ¿no? Que se coloca en 30 minutos antes del inicio de la cirugía y debe reposar 30 minutos. Rolando, ¿no? Ya, muy bien. Sí, doctor. Ok, siguiente. Bueno, entonces, tiende a saber también de los que van a ingresar a sala, lo importante que es el proceso en sí de la esterilización, desde el lavado, que tiene como objetivo disminuir la concentración de microorganismos, ¿no? Y a la vez tratar de eliminar los cristales que se producen por el enjuague con el cloruro de sodio. Si ustedes saben todo, el cloruro de sodio tiene unos cristales que lo que van a hacer es proteger los microorganismos. Por eso al final de todo lavado quirúrgico, ustedes van a ver que cuando ya comiencen a ingresar a la sala a instrumentar, el, ¿cómo lo puedo decir? El proceso que hacen las licenciadas especialistas en sala de operaciones con el instrumental, ¿no? Desde el lavado, sobre todo el tiempo que tiene que permanecer en un detergente enzimático, que es muy importante. Ok. En cuanto a los detergentes enzimáticos, lo que hacen es atacar la membrana proteica de los microorganismos, de esta manera disolviéndolos. También, no sé si, no llegué a entender lo último porque estaba con una urgencia. Hablaron sobre el ultrasonido para la lavadora ultrasónica. ¿Comentaron algo? Hola. No, doctor, se mencionó solamente la radiación ultravioleta que ya está en Claro. desuso y luego Ajá. se mencionó las estufas y los Correcto. autoclaves nada más. Correcto. Ya. Han hablado, bueno, entonces les voy a decir. Las lavadoras ultrasónicas son unos aparatos que a través de la vibración, más o menos de más de 38.000 vibraciones por segundo, van a causar una limpieza por arranque, por arrastre, como se dice, ¿no? Y de ahí se procede la esterilización. En líneas generales, ustedes van a escuchar también ciertos instrumentales que se colocan en gas. ¿Quién me puede decir qué instrumentales se utilizan en gas con el óxido de etileno? Si en 10 segundos no me responden, pasamos a la clase, al caso clínico. ¿Nadie? Realmente todos los instrumentos se pueden
sondas, incluso todo lo que es polivinilo, todo se puede esterilizar en gas, ¿no? Es un proceso en el cual vienen unas ampollas como si fuera una antalgina, ¿no? Se abre la ampolla, se coloca con un sellado y se deja ahí por más de 24 horas. Y después se tiene que ventilar por 12 horas. También deben de saber, cuando hay cirugía laparoscópica, la utilización del Cidex, que es también un enzimático que es muy tóxico, por eso las condiciones en las cuales se deben utilizar son ambientes ventilados para la esterilización, para la desinfección, para la desinfección de este instrumental quirúrgico que se va a utilizar a continuación, ¿no? Tiene que tener un mínimo de 15 minutos mínimo, ¿no? Para poder reutilizarlo. Eso generalmente ¿Cuáles instrumentos son? Son instrumentos como, por ejemplo, la óptica, ¿no? Y uno que otro cable que no tiene contacto directo con fluidos. Ok, entonces pasamos al caso de anestesia epidural. ¿Pudieron revisar? Necesito aportes. ¿Pudieron revisar los dos casos que le envié? Necesito opiniones. ¿Qué opinan sobre la anestesia epidural en pacientes no obstétricos? Delegada, primero. ¿Qué dice Lisette? ¿Están ahí? Doctor, sí, acá estoy. Ok, Lisette, ¿qué Bueno, me puedes en comentar? el primer video, bueno, en el primer video, que es lo que se ve a una paciente femenina, eh, lo primero que usted hace es sedarla. No se ve. Ya, te llamó la atención antes de eh, proceder la cedo, ¿no es cierto? Ya, sí, le coloco una vía en el brazo izquierdo ajá. para sedarla, es lo que yo observo. No, está bien. Acá, Luego o sea, el también, comentario es lo que a ti te llama la atención. Así eso en general, ¿ah? No es una evaluación. Porque ustedes recién están comenzando la rotación y también la única que ha asistido ha sido Charlotte. Chantal, perdón, Charlotte. No sé qué tengo con Charlotte. Ya, Chantal, disculpa. bueno, eso es lo que en primera medida toma bueno, realiza, ¿no? En esa cirugía. Luego se ve que ya le coloca el epidural porque la coloca la paciente sentada. Bien, y en el segundo caso, ¿en qué posición estaba la paciente? En el segundo caso, mi intención de esos casos, de los dos casos que le envié, era para que ustedes vean cómo se trabaja realmente en sala de operaciones, ¿no? Si bien es cierto, esos dos pacientes eran en vivo para un programa en cirugía estética, y como tal, cualquier error que haya tenido, hubiera sido pues censurado, ¿no? Pero como ven, las cosas, la intención que yo he tenido es demostrar cómo se actúa, cómo se conversa y cuál es el trato que se debe tener para con un paciente en general, no necesariamente que me ingrese a la sala. Entonces vamos por partes. Antes de que ingrese el paciente, nosotros hacemos una evaluación preoperatoria. Ya que llegamos a este punto, de acá en una hora les voy a compartir ya el caso de mañana. Necesito que por favor coordinemos la hora. Es importante para mí porque creo que la hora que le han indicado a las 9 de la mañana estoy en plena cirugía, me va a ser imposible. Entonces, la evaluación preanestésica consiste en un resumen de una historia clínica en general. ¿Qué evaluamos nosotros? Evaluamos los antecedentes tanto fisiológicos como patológicos y quirúrgicos. Me explico. Pacientes, por ejemplo, como Chantal sabe, en mi especialización aparte de anestesia sobre manejo de vía aérea difícil, un paciente que diga, doctor, a mí me han querido operar en el Hipólito Unanue y no pudieron porque me dijeron que me era imposible intubar. Entonces ya desde el interrogatorio, desde solamente ese antecedente el paciente te refiere,
ya tienes el diagnóstico de una vía aérea difícil. Segundo, pacientes que hayan tenido, doctor, la verdad que a mí me operaron de una cesárea y de un momento a otro perdí el conocimiento y lo único que me acuerdo es que tenía una máscara. Entonces habría que averiguar si hay algún antecedente de alergia a los anestésicos locales. Las reacciones o las alergias, las reacciones, mejor dicho, a los anestésicos locales son muy raras, muy raras. Ustedes van a escuchar incluso, familiares en su entorno que van a decir que cuando fui al odontólogo me puso la anestesia y me dio taquicardia y me desmayé. Bueno, entonces deben saber que la taquicardia no es por la lidocaína, es por la epinefrina que lleva los componentes del anestésico local en odontología. Entonces, siguiendo con la importancia de la evaluación preanestésica. Primero es que conocemos al paciente. La evaluación preanestésica es presencial, ¿no? Nada de remoto. Pueden haber consultas remotas, telefónicas. Ya ustedes dentro de poco entrarán al mundo de las consultas de la familia. Van a ir a sus reuniones y ya no van a hablar nada de temas familiares y no van a preguntarle todo de medicina como si ya realmente fueran especialistas, pero sí, todos hemos pasado por eso. Continuando, la evaluación física es una evaluación física integral. Evaluamos el sistema motor, el sistema locomotor, el sistema neurológico, el estado de conciencia, el sistema respiratorio, cardiovascular y, bueno, si tenemos pacientes con antecedentes de alguna enfermedad crónica, dicho sea de paso, el mayor índice en los últimos años de pacientes con diabetes mellitus e hipertensión, se tiene que tener una evaluación previa de ambas especialidades para que puedan ingresar a sala de operaciones. Ok, dicho eso, se procedió como en el video dice, una vez que ya, como pudieron apreciar en el video, a ingresar al paciente a sala de operaciones. Durante la visita preanestésica también se le explica al paciente o a la paciente qué procedimiento se le va a realizar, ¿no? Qué es lo que va a sentir y posteriormente cómo va a ser el manejo del dolor. Eso es muy importante. Eso está en los dos videos, ¿de acuerdo? Por eso me interesó mucho que lo revisen, ¿no? Y sus comentarios. Si ingresa a sala, se coloca una vía periférica, generalmente es en el brazo izquierdo porque son pacientes diestros, entonces con la mano izquierda lo utilizan menos, entonces es mucho más fácil para el paciente. Se hace un monitoreo mínimo no invasivo, consiste en presión arterial no invasiva, oximetría de pulso y electrocardiografía. Cuando es anestesia regional, cuando es anestesia general, como les dije en la primera clase, se añade la capnografía. ¿De acuerdo? Entonces, dicho de esto, en ambos casos, mi intención era para que vean las dos posiciones en las cuales se puede poner a la paciente. Eso depende de cada escuela. Me ha dicho, doctor, pero en el libro dice que tiene que ser en decúbito lateral. Sí, claro, pero también hay bibliografía en el cual ponen al paciente o a la paciente sentada, sobre todo cuando son obesas. ¿De acuerdo? Es por la vez, después de la evaluación de la columna vertebral, hay pacientes que no son palpables los espacios intervertebrales, por lo que se hace mucho más difícil el procedimiento de la anestesia regional. Bien, entonces ya saben que anestesia regional se divide en raquidia, epidural y los bloqueos periféricos. ¿De acuerdo? Cada tema se va a desarrollar de acuerdo a sus sílabus, o de lo contrario, cuando vengan, porque tengo entendido que van a venir estos días, los chicos que vinieron hoy día se perdieron la parte de sedación, la parte de extraquirófano, pero ya me imagino que la recuperarán cuando puedan. Necesito saber quién más quiere participar acerca del caso clínico. Cualquier tipo de opinión es válida. Lisette. Doctor, para Lisette, ya. este primer caso, sí, para este primer caso, Sí. ¿Quién está el hablando, caso Lisette? Ya, clínico estaba listo. a cargo, sí,
El caso clínico estaba a cargo de los 7 primeros alumnos de la lista, que eran los principales para comentar sobre el caso clínico, porque como estamos Ya, divididos en grupos, entonces son ya, los 7 primeros los que deben corresponder al comentario del caso clínico, que ya, vendría a bueno, ser desde Aikachi no hasta Cabeza. importa, no importa. Yo no tengo acá los 7, así que pues yo los dejo en general a los que quieran participar. ¿Sí? Doctor, disculpe, ¿Quién habla? Carolina Caroline. González. ¿Ok? Bueno, doctor, yo en las cirugías que había podido asistir, en el caso de las pacientes, la mayoría de posición que adoptaba el anestesiólogo que estaba presente era eh, la de la paciente sentada, ¿no? Con las dos piernas hacia los lados, que es como se realiza en el primer. Y bueno, también algo que noté de diferencia con el video que usted mandó fue que en este caso la paciente que usted tenía, pues tenía como que las piernas todavía sobre lo que vendría a ser la mesa, ¿no? Ok. Pero a la que yo había asistido, una diferencia que pude encontrar es que lo que la anestesióloga hacía era poner las piernas de la paciente a los dos lados, o sea, no sobre la cama como tal, sino como que hacia los lados, ¿no? Y juntar el Muy mentón, bien, que Caroline. es Ya, muy, característico. mira, te voy a explicar. Cuando tú colocas a la paciente como si estuvieras montando caballo, ¿no? En silla de montar, si lo quieres llamar así, lo que vas a hacer es esconder la parte lumbar de la columna. Si quieres poner un nivel un poco más alto, esa posición es adecuada. Y la posición sentada, como te dije, se prefiere en pacientes obesos. Y si vas a bajar en las piernas, de lateral, o sea, no frente a la mesa, sino de lateral y apoyado en un banquito, para que no me esconda esa columna lumbar. Si tú te has dado cuenta, si te has montado caballo, ves alguna persona que monta caballo, te das cuenta que no son erguidos, por la misma posición se ponen erguidos. Y esa posición hace que se esconda un poco la columna lumbar y se me hace más difícil. Esa es la respuesta a tu observación. Gracias por tu aporte, Caroline. ¿Quién más quiere opinar? Gracias. Doctor, buenas tardes. ¿Quién Mi habla? nombre es Catherine Mandujano. Catherine Mandujano. Pero un ratito, déjame anotarte. Catherine, doctor. Catherine Mandujano. Ok, Catherine, dime. Sí, doctor, en cuanto a lo que me llamó la atención también. Un ratito, no, un ratito. Sí. Ya. Sí. Ya. Salen y se rezan. Ya, listo, gracias. Gracias, chicas. Vayan a almorzar, gracias. Sí, disculpa, Catherine, cuéntame. Sí, doctor. En el primer video se puede apreciar que el doctor menciona que le colocan una sonda Foley a El la doctor, paciente. el doctor Catherine soy yo, por si acaso. No, el anestesiólogo, en el video, doctor, Yo menciona soy el que... anestesiólogo, en los dos videos Ay, soy yo, aunque te parezca mentira. ay, doctor, no lo he reconocido. Los dos casos, chicos, los dos casos, queridos alumnos, esos son míos. Todo lo que les voy a presentar, todos mis videos en lo sucesivo, en los casos clínicos que nos toque, son realizados por el que habla, no son de otras personas, ¿sí? Así que con toda confianza. Ok, Ay, gracias por doctor. desconocerme, Catherine. Ya, dale, sigue. Disculpe, doctor. Sí, menciona usted que le va a colocar una sonda folio a la paciente que no sea necesario el control de la diuresis, ¿no? Ya que no, creo que en todos los procedimientos no se realiza la colocación de la sonda folio en ese caso. Perfecto, perfecto. Muy buena observación, Catherine. La sonda Foley se coloca en procedimientos en el cual hay riesgo de sangrado o de grandes pérdidas. En la anestesia en cirugía ginecológica, es casi en su totalidad los pacientes ingresan con una sonda Foley. Por dos motivos. Uno, por el control de la diuresis, que es importante para nosotros los anestesiólogos, ya que un flujo urinario es el reflejo directo de cómo está funcionando mi riñón. Y cómo funciona mi riñón es un parámetro de pronóstico para la recuperación posanestésica y la recuperación en general de la paciente. En cirugía estética, que son los dos casos que les compartí en mis videos, es porque en las pérdidas que hay al momento de la lipoaspiración, hay sangre
que no hay sangre disfrazada, si se puede decir así, y no puedes contabilizar, o sea, contabilizas en un aproximado, ¿no? Ya que en estos casos, con estos dos cirujanos, en cada paciente no bajaba de 4 litros, de 4 litros para arriba de extracción de grasa. Entonces, eso conllevaba una pérdida sanguínea, una hipotensión que, si bien es cierto, es manejable con los líquidos, el, el punto es que poder controlar, mejor dicho, poder evitar una hipotensión sostenida, porque eso puede llevar a sufrimiento de órgano blanco, ¿ok? Cabe señalar, ya que tocaste esa pregunta, y gracias también, Catherine, que la anestesia regional en sí, la epidural o la raquidia, produce una hipotensión y una bradicardia. En ambos casos, eso no es una complicación de la anestesia regional. ¿De acuerdo? Los doy un guacho, eso va a ser una pregunta de examen, ¿de acuerdo? No es una complicación de la anestesia regional, sino es un efecto de la anestesia regional, ¿de acuerdo? Muy bien, Catherine, gracias. Siguiente aporte, siguiente observación. Doctor, Doctor, uno yo, de los... Vaya, Respecto a, hasta que por fin un hombre habló. ¿Quién respecto a habla? las indicaciones de cabeza, ¿Quién doctor. habla primero? Hugo ¿Quién Cabeza, Hugo habla? Cabeza. Hugo Cabeza. Ok, Hugo, dime. Respecto a las indicaciones de lo que es la anestesia epidural, ¿no? Principalmente puede ser para, bueno, para la analgesia para el trabajo de parto, para lo que es la cirugía de columna lumbar, abdomen, periné, cadera, miembros inferiores. Y algo importante, ¿no? Que una de las ventajas del catéter epidural es que se puede utilizar de forma continua durante la cirugía y como analgesia postoperatoria, ¿no? Así es, como ustedes han visto, en ambos casos coloco un catéter. El catéter, si ustedes, como hay compañeros suyos que han podido asistir a sala, la mayoría de anestesiólogos colocan el bolo y después colocan el catéter para el mantenimiento. Y si se prolonga la cirugía, se puede reforzar la anestesia y posteriormente para el manejo del dolor, como lo dije en el video. Muy bien es observado, Hugo. También puedo hacer el manejo o la analgesia posoperatoria con una bomba elastomérica. La bomba elastomérica es de bajo costo y de muy utilizado en nuestro medio. Es cuestión de organizarse también, ¿no? Si un poco más de empatía con el paciente, ¿no? Porque eh, muchos colegas terminan su anestesia y les interesa un comino el manejo del dolor, ¿no? Y sin embargo, el manejo del dolor es nuestra especialidad. No es, digamos, pasarle problema a los cirujanos. Ok, Hugo, gracias por tu aporte. ¿Quién más quiere opinar? doctor, yo quería hacer un comentario. Bueno, el ¿Quién habla, perdón? Héctor Aikachi, disculpe, doctor. Un ratito, un ratito. Ok, Héctor, dime. En el caso que hemos visto, ¿no? La paciente tenía un panículo adiposo muy grueso, ¿no? Que dificultaba el ingreso de la aguja. Y bueno, usted Ajá, estaba introduciendo, ¿no? La aguja hasta, si no me equivoco, se llama aguja neumática o este, el émbolo que usted comienza a presionar hasta que pierda la resistencia y llega al espacio epidural, que ya. puede ser con aire, con líquido. Así es. Eso se llama esa es la prueba con jeringa de bifásica, se llama. Que cargo lidocaína o cloruro de sodio con aire y voy después de los 3 centímetros que ingreso con mi aguja epidural, porque la aguja epidural es la Pencan, no, perdón, la Perican o la Towick, esos son los modelos, las marcas, ¿ya? Son de calibre 18. Acá en nuestro medio tenemos de calibre 17 y calibre 18. Y la Pencan, que es para anestesia raquídea o anestesia espinal, es de calibre 27, es mucho más fina. Eso ya más adelante lo podemos ver. Y efectivamente, la prueba de sensibilidad es la famosa prueba de la pérdida de la resistencia. Esto de acuerdo a la escuela. Hay colegas que lo hacen solo con aire. En mi caso, lo hago con líquido y aire. Una vez que paso los 3 centímetros que ingresé mi aguja 3 centímetros, voy avanzando de milímetro en milímetro hasta encontrar la pérdida de la resistencia. Una vez que encuentro la pérdida de la resistencia, es un indicativo de
estar en el espacio epidural. Sin embargo, y gracias por la pregunta, Héctor, sin embargo, quien me va a garantizar que estoy en el espacio epidural no es que haya pasado grandes cantidades de anestésico local, es la colocación efectiva del catéter. ¿Por qué? Porque pueden haber, como es un procedimiento a ciegas y el espacio epidural es un espacio virtual, ¿de acuerdo? Que se hace real al momento de ingresar con la aguja epidural. ¿Qué pasa? Que muchas veces se hace un falso positivo con el periósteo. Agarras periósteo, te da la sensación que pasaste algo, ¿no? Y comienzas a inyectar, inyectar, y todo eso está metido a ese nivel. Se va por todos los cuerpos vertebrales, se va por cualquier sitio, y cuando quieres pasar el catéter no progresa. Entonces, si el catéter no progresa, tienes que retirar la aguja, ¿ya? Y nuevamente comenzar con y tienes que retirar la aguja y nuevamente comenzar con el procedimiento hasta colocar la anestesia epidural. Muy bien, gracias, Héctor. ¿Quién más? Doctor, pero justo no le llegué a preguntar lo que quería saber acerca Ok, a ver. usted mencionó acerca del catéter que podía ir en dirección hacia arriba o hacia abajo. ¿Eso de qué? O sea, depende No, de no, 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 no. A ver, mira, el catéter siempre va hacia arriba. ¿Qué pasa? Que una vez que tiene que ver mucho la pericia del anestesiólogo. ¿Por qué? ¿Ven mi mano así? En forma de cuchara, esa es la punta de la aguja epidural, ¿de acuerdo? Entonces todo va para arriba, ¿de acuerdo? Si quieres para abajo, quieres voltearlo para abajo, han habido anestesiólogos que han hecho trabajos, un profesor mío, que ya está jubilado, el doctor Siu, hizo un trabajo para analgesia con dos tipos de catéter, uno para arriba y ponía otro, la misma aguja para abajo, y insertaba la aguja para abajo para el momento del expulsivo. Eso fue hace ya unos años atrás. Y que bueno, le dio cierto resultado, ¿no? Pero sin embargo, una vez que llegas al espacio epidural, ese catéter puede hacer esto. Tú ingresas el catéter y puede voltear y se va para abajo. Incluso han habido complicaciones muy pocas, pero difíciles de resolver, que ese catéter se ha hecho un nudo dentro del espacio epidural. Entonces, esto de que tú puedas mandar a qué lado va tu catéter es un poco incierto, pero sí depende mucho de la pericia, la experiencia del anestesiólogo. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra apreciación? ¿Algún Doctor, comentario? Ya nos queda poco doctor, tiempo. ¿Sí? doctor, ¿Quién habla? Guamán Morbelí. Espérate, voy a dar oportunidad a quien no ha hablado. A ver, ¿el nombre? Sí, doctor, Guamán Morbelí César. No, no te, Quería no te consultar. veo. Ah, César. Es que ustedes que Sí. esa moda de no poner cámaras. César Juan. Ok, César, dime. Mi pregunta era sobre el método en sí definitorio para confirmar en este caso la colocación del catéter, pero en el video, ahora que me acuerdo, mencionaron sobre la fluoroscopia y creo que usted mencionó que no lo tenían, ¿no? Bueno, ¿qué Claro, tan o sea, efectivo no, o sea, nos ayudaría? el fluoroscopio tú ves directamente que dónde está pasando el catéter, ¿no? Pero tú, o sea, no vaya para una cirugía electiva en un centro estético, un fluoroscopio, pues, o sea, es casi imposible. Es como tener un resonador en un consultorio de dermatología, ¿no? Si se puede hacer esa comparación. Y bien que hayas prestado atención. Para la confirmación de cómo va migrando el catéter es que decía que era necesario el fluoroscopio. Por ahí estaba intentando hacer con guía ecográfica, pero todavía no lo he hecho, ¿no? Porque necesito el ecógrafo que tengo, el Palm, no es muy sensible, ¿no? Con el catéter, digo, porque una cosa es en la aguja y otra cosa es con el catéter. Ok, gracias, César. ¿Quién más quiere opinar? Escuché una voz de una dama. Doctor, Heidi, ¿otra vez? Heidi. sí, una consulta, es que tengo una duda. Dale, Lo que Heidi. pasa es que había, una vez cuando fui a la sala de operaciones, vi que algunos, aparte de acá veo a la paciente que también se le venda, pero le colocaban una almohada debajo a nivel de las rodillas, pero a otros lo colocaban debajo del glúteo, se puede decir. O sea, y veo que acá no, o sea, ¿cuál es la posición? O sea, ¿a qué se debe ello? ¿O por qué? Ajá. Bueno, las posiciones del paciente en sala, eso ya depende más del cirujano que del anestesiólogo. Si tú me dices de que para proteger las zonas de declive, eh,
que es un trabajo conjunto de ambos, ¿no? Porque si se dan cuenta, aparte de las vendas, nosotros teníamos unas vendas, unas vendas de presión intermitente, si se dieron cuenta en los videos, que se coloca una vez que ya la paciente está con anestesia epidural. Esa presión, aparte de no usamos vendas, sino las medias antitrombóticas, el vendaje a presión intermitente es muy usado, sobre todo en cirugía estética. ¿Ok? ¿Alguna otra observación? Ya nos queda poco tiempo. Doctor. ¿Quién habla? Doctor, buenas tardes. Ah, ahora todos quieren hablar. Ya, espera, a ver. Demos oportunidad a quien no ha hablado. ¿Quién, Becerra, por favor? Doctor, yo. ¿Ah? Becerra Romero. Doctor Lozano no ha hablado. A ver, Norca. Becerra Norca. Romero, doctor. Espérate, de ahí sigue Becerra. Ok, Yo. dígame Norca primero y de ahí Becerra. No hay Norca. nadie en Norca, doctor. Entonces, ¿quién dijo? Antes de Becerra, ¿quién habló? Doctor, dije Vaca Delgado. Ah, Vaca Delgado. Es que Yo no- también. Vaca Delgado. No, digan su nombre, pues. O sea, eso del apellido no se pasen. Vaca ya. Delgado. Sí, doctor. Ya Bueno, faltan, tengo ya, rápida intervención porque ya una tengo que irme. preguntita. ¿En qué caso se utilizaría el ultrasonido para colocar la anestesia local? En el caso de bloqueos de miembros inferiores, todo lo que son anestesia regional para bloqueo de nervios periféricos, se usa actualmente la guía ecográfica. La epidural y la raquidia no, pero por ejemplo, quiero hacer un bloqueo de plexo braquial, uso la guía ecográfica. Quiero hacer igual plexo femoral, guía ecográfica. Para hacer un bloqueo de nervios intercostales y abdominal, también uso la guía ecográfica. Ese es el uso actual, la indicación actual de la guía ecográfica. ¿Ok? Becerra. ¿Ok? Becerra. Sí, doctor. Mi consulta era... No te veo. ¿Dónde estás? Que no hablas. A ver. Hola. Se fue Becerra. ¿Aló? Doctor, sí se lo escucha. Doctor, ¿puedo hacer una disculpe, pregunta? doctor. Se le fue la señal. No, doctor, lo que pasa es que me han eliminado y no, esto no es algo No, de tranquilo, ahora. ya, déjese, ya. A ver, ¿qué pasó? Sí, mi pregunta Diego. era, bueno, que durante el procedimiento, ¿qué pasaría o cómo deberíamos actuar si en la zona de inyección se aprecia una zona de enrojecimiento y sospechamos de una posible infección? ¿Cómo deberíamos Muy bien, actuar? se ve que ha revisado, están revisando, qué bueno, nunca es tarde para revisar antes, durante y después de la presentación. Si tú sospechas de zona de infección, es una contraindicación absoluta de la anestesia regional. Contraindicación absoluta de la anestesia regional es discrasias sanguíneas, me refiero a trastornos de coagulación, pacientes anticoagulados, pacientes con infección de zona de trabajo y la negativa del paciente. Esas son contraindicaciones absolutas. ¿De acuerdo? Muy bien. Buena pregunta. ¿Quién sigue? La última ya. Doctor, una consulta. Soy ¿Quién Hilda habla? Lozano. Hilda ¿Tú ya Lozano. hablaste, Hilda? ¿O no? No, doctor. No, doctor. Ok, Hilda. Ya, Espérate. sí, Dime. en uno de los videos usted mencionaba que actualmente es muy frecuente el tema de que se presenten pacientes con hipertensión arterial. Entonces, pero sin embargo el comentario que hizo en ese momento es un poquito corto. Yo quería saber qué más podríamos saber del tema, ¿no? Aquí son Ok. internet. Pacientes con antecedentes de hipertensión arterial. Todo paciente que ingresa a sala para una cirugía electiva en general tienen que estar controlados, tienen que tener tratamiento, tienen que tener una evaluación del cardiólogo, ¿ya? Y con las indicaciones de cardiología. Eso se aplica también para trastornos del sistema endocrino, pacientes con hipertiroidismo o hipotiroidismo o diabetes mellitus. En cuanto a los pacientes hipertensos, es muy importante recalcar que todo paciente hipertenso no debe suspender su tratamiento, ¿de acuerdo? No debe suspender por nada del mundo el tratamiento antihipertensivo. ¿Bien? ¿Y qué
pasa cuando el paciente hipertenso ingresa a sala? Obviamente la presión arterial va a subir. Es el estrés prequirúrgico. Todos los pacientes que tienen este miedo a ingresar a sala pacientes normales se les sube la presión, un paciente hipertenso se le dispara. Pero eso, ¿qué pasa? Con la anestesia regional, con la epidural, esa presión se va a modular, ¿de acuerdo? Va a bajar y va a estar modulada, ¿sí? Eso es lo que te puedo acercar, puedo aportar acerca de tu pregunta, Hilda. Muy Gracias, bien. doctor. Entonces, mis queridos alumnos, ha sido un gusto. Bien, creo que hemos abarcado todo. Ha habido una participación masiva. Bueno, son 33, pero bueno, no siempre todos participan. Me alegra mucho. Si tienen alguna otra observación, alguna otra pregunta, me lo pueden hacer